Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y para mí es un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia. El espacio, el programa de radio donde con Omar López Mato nos divertimos un rato. Voy a empezar al revés. No sé si esto sirve para entender el pasado o no. No sé si ayuda a comprender el futuro. No sé si nos sirve para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero nos da un bagaje cultural y con Omar nos divierte tanto hacerlo que semana a semana lo seguimos haciendo y ya llevamos 13 años de hacerlo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Emilio? Sí, es así, ¿eh? Es así. Y pero mí... yo guardo en mi corazoncito la esperanza de que todo esto que uno va guardando en la cabeza en algún momento te va a servir. No, seguro. Es lo que yo llamo cultura inútil. No, y además la idea de que la historia es maestra de vida. Maestra de vida. Y la esperanza de que algún día los alumnos quieran aprender, que ese es el problema. La culpa no es de la historia, es de los alumnos que no quieren aprender. Nosotros querramos entender el mecanismo. Ese es el problema. No son las circunstancias, son las conductas humanas lo que se... Otras sociedades tienen mucho más respeto por su acervo cultural, por su pasado, por su acervo documental y bueno... Finalmente yo dije todo esto porque para mí hacer el programa es también un descanso de mi vida de funcionario. De todas maneras es interesante decir, Argentina en eso no le estudia historia, pero vivimos en el pasado. Sí. Porque todo nuestro sistema judicial está todavía basado en cosas que pasan, discutiendo cosas de 50 años, 30 años. No, y además porque de alguna u otra manera... no tenemos resuelta los canales informativos, el acceso a la información, a pesar de que ahora sí tenemos, y es un avance muy importante, una ley de libre acceso que está reglamentada. Bueno, hay que adecuar toda una estructura del Estado que estuvo pensada para la seguridad y el secreto a la transparencia y el libre acceso. Y la otra problemática, se nos van unos minutos con esto, pero la charla derivó en esto, que tantas veces hemos hablado, la necesidad de construir una historia integradora del país con puntos de vista que no sean siempre porteño-céntricos, ¿no? Toda la historia argentina, aún escrita por unitarios o aún escrita por federales, siempre es la mirada desde el Buenos Aires hacia el país y nunca desde el país hacia Buenos Aires, y ahí nos falta un trabajo. Está cambiando eso. Confío en que sí. Bien. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy y contarles el tema del cual vamos a hablar, que es un tema de la noche, de rufianes, de diversión para algunos y de tragedia para otros, vamos a hacer todo lo parroquial, recordarles que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel, que lo va a colocar en las redes sociales, ahora fundamentalmente lo pueden ver por YouTube, y los programas muy viejos de este ciclo que ya estamos, junio, mira vos, ya entramos en una temporada más. Este programa empezó, si la memoria no me engaña, el 5 o el 6 de junio del 2006, así que acabamos de cumplir otro aniversario más. Y vamos a hacer un aviso parroquial. También lo pueden ver en www.historiahoy.com.ar. Un estreno del señor López Mato que yo tengo que anotar para acordarme de decirlo. Y vos tenés que anotarte, vos tenés que trabajar, che. Sí, eso como todo lo demás ya lo hago mecánicamente y lo tengo aprendido de memoria. Esto que es nuevo, una página dedicada a la historia donde van a encontrar distintos tipos de materiales, hay videos, hay programas de radio, hay fotos, hay artículos. El tema de Kennedy que lo tenemos que hacer. Lo vi. El tema programa de Kennedy. Y sobre todo por sobre 50 COVID. años en estos días. Hoy. Murió, le disparan un 5 de junio y muere el 6. 6 de junio. Bueno, ahora sí corresponde que empecemos a presentar a nuestro invitado de hoy, es José Luis Scarsi, que ha escrito mucho en todo esa historia y nos trae un tema del cual él me dirá después cuántos trabajos hay y cuántos no, pero que siempre mueve a la polémica. No sé cómo se pronuncia exactamente Temein, los judíos impuros, pero que en realidad es la historia de la Simical, recientemente editada. Gracias, José Luis, por visitarnos. Te pido un segundo de paciencia, presentamos los auspicios del programa y nos contás cómo te metiste en este tema y también, como recién planteaba, qué otros trabajos previos hay. Presentamos los auspicios y ya estamos
Tenemos Historia, hablando sobre los judíos impuros, la historia de la Sid Migdal, con José Luis Carsi. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la presencia de José Luis Carsi. El tema es Maine, los judíos impuros, historia de la Sid Migdal. Y José Luis, contame, ¿cómo llegaste al tema? ¿Por qué te interesó este tema? Bueno, ¿qué tal, Emilio? Buenas noches. Mira, el tema realmente creo que es un tema que a todos de alguna manera nos interesa por los componentes que tiene, ¿sí? Tiene un componente de algún tipo policial, algún componente también, hasta si se quiere, morboso. Hay una conexión muy directa también con la actualidad. Yo llegué al tema leyendo un libro de una historiadora que se llama Donna Gay, que escribió justamente sobre el tema de la prostitución en Argentina, y una de las cosas que, como todo buen libro debe tener, tiene mucha fuente de información. Y fui seducido de alguna manera también, si se quiere, por esas fuentes. Entonces, después de leer el libro, empecé a ahondar en las fuentes, a consultar los archivos, y ahí ya me fui metiendo en el tema. Y bueno, decíamos que hubo algunos libros anteriores al tuyo tratando el tema, ¿no? Hubo varios libros, sí. En general los temas que lo ha tratado abordando el tema de la prostitución de manera genérica, la prostitución en Buenos Aires y en la Argentina. Es como un capítulo de la mafia judía, digamos, dentro de la prostitución. Claro, el de Carretero es la prostitución de la Argentina. Sí. Exactamente, sí. Por ahí, sobre el tema de la Sid Migdal, que era una organización de tratantes de blancas judíos, el primer libro fue el del comisario Alcegaray, que de alguna manera fue el que hizo posible que se desbarate la organización. Pero sí, hay varios trabajos, pero el mío creo que tiene un enfoque muy particular en esta organización. Era el tío de María Julia. El padrino. El padrino. Y tío. Padrino y tío, sí, por supuesto. Y un comisario pro, además de los que... Sí. En la Federal hay toda una tradición culto, sobre... Sí. Una preguntita. El origen de la palabra Sid Migdal, porque algunos dicen que era el nombre de uno de los fundadores, el otro que quiere decir gran fuerza, algo por el estilo, ¿no? Exacto. En realidad pasó a la historia Sid Migdal como organización por un proceso judicial que hubo en la década del 30. Claro. La organización anteriormente se llamaba Varsovia. Claro. ¿Sí? Era como una especie de reivindicación política, porque estos en su mayoría eran polacos, originalmente. pero todos tenían documento ruso, porque en esa época Polonia estaba bajo lo que era el Imperio Ruso. Pero la embajada de Polonia se quejó de que usaran el nombre Varsovia. Claro, en el año 27 el ministro plenipotenciario Mazurkiewicz hace una queja, pero no le hace una queja ante las autoridades argentinas, hace una queja dentro de la comunidad judía. Entonces eso debe llegar a oídos de los tratantes, y ellos inician todo un trámite porque tenían un reconocimiento como entidad de socorros mutuos. Ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacen un trámite para cambiar el nombre y le ponen Sid Migdal. En el año 29 ese trámite queda otorgado. O sea que es muy poquito el tiempo, porque después ya en el año 30 tienen una denuncia y la sociedad atraviesa una serie de procesos que desaparece. Son muy poquitos años que se llama Sid Migdal. Pero ahora te contesto por qué se llama Sid Migdal. Porque pensaba que tal vez estamos un poco, porque los tres hemos leído sobre este tema en algún momento de nuestras vidas. Bueno, vos lo has investigado, José Luis, pero tal vez deberíamos explicarle a la gente primero que durante mucho tiempo, sobre todo la gente joven, la prostitución era legal en la Argentina. Claro, sí, tenemos que partir de la base. Tenemos que partir hasta esa época. Hasta empezó en 1875, por lo que estaba viendo en el libro, más o menos, a hacer una actividad legal. Entonces, esta organización, a través de una sociedad de socorros mutuos o una formalidad jurídica mínima, pero también legal, supongo que no pondrían que su actividad es la prostitución, pero ¿qué ponían ahí? ¿Objeto social cuál era? Tenemos que encuadrarlo dentro de esa situación, que la prostitución la prostitución en beneficio de terceros estamos hablando, ¿sí? De la explotación. Claro, que es lo que está penado por la ley, porque inclusive hoy el ejercicio de la prostitución no está penado por la ley, lo que está penado es la explotación. El rufianismo. El rufianismo, exactamente. Eso también es una buena aclaración. Entonces, en esa época, a partir de 1875, en Buenos Aires, porque en Rosario fue un año anterior, pero en Buenos Aires, a partir de 1875, se hace un reglamento para poder ejercer la prostitución y poder abrir casas de prostitución, de alguna manera amparadas
por la municipalidad. Esas casas tenían que tener determinadas características de habitaciones, de higiénicas. Las mujeres que gerenciaban esas casas, las madamas, también tenían que reunir ciertas características, igual que las mujeres que debían someterse a una inspección médica. Claro, ese era el sentido, porque el sentido era, estamos hablando, porque eso es bueno recordarlo, creo que lo he dicho alguna vez más, 1 de cada 4 hombres tenía sífilis entonces. 1 de cada 4 hombres. Entonces era muy importante. Y mujeres, como no hay estadísticas sobre mujeres, creo que era más o menos el 15, 20%, así por estilo, pero era 1 de cada 4 hombres, era una barbaridad. Y entonces la idea, el examen, hay unos cuadros muy, muy curiosos, porque Toulouse-Lautrec vivió en un prostíbulo, vivió durante bastante tiempo en un prostíbulo justamente, y hace una serie de dibujos de los cuales la mayor parte se quemaron, igual que Degas. Degas tenía cientos de dibujos casi pornográficos que lo quemaron los sobrinos cuando los recibieron. Pero hay un dibujo que es muy curioso, que es el médico revisando a las pupilas, en donde se levantan las faldas y él revisa los signos precoces. Lo que pasa es que los signos de sífilis aparecen y desaparecen aparecen a la semana, 15 días más o menos, si mal no recuerdo, y desaparecen al poco tiempo. Entonces hay un periodo, tenías que revisarlo cada 15, 20 días para poder detectar a la mujer que estaba contagiando. En realidad, vos fijate que la revisación médica era semanal. O sea, si se hacía correctamente era semanal, en muchos casos no. Pero yo encontré, por ejemplo, los archivos de una casa en particular, donde tengo durante 12 años la revisación médica hecha por el médico municipal que le correspondía. Pero el problema era que la mujer que tenía los síntomas debía ser enviada al hospital. Y en esa época la mujer debía hacerse cargo del costo del tratamiento, que era muy prolongado. Por lo tanto, claro, el lucro una pérdida económica para la casa, el lucro cesante para la mujer. ¿Cuál era el hospital sifilocomio de acá? No. El Fernández. Mira. El Fernández nace como sifilocomio. Y que la zona alrededor, ojo, porque si uno ve el Fernández, ahora es una zona elegante, pero en su momento era un medium bajo, medio barrial, y la gente no quería vivir ahí justamente porque había reyertas y peleas y se escapaban y era todo un complicado. Enfrente estaba la comisaría, estaba la penitenciaría. Me gustaría, José Luis, si te parece, volver un poquito a que nos cuentes el contexto, porque bueno, esto se reglamenta a partir de 1875, las casas de citas, las casas de tolerancia, con distintos nombres que lo podemos encontrar en la literatura. Hay en toda Latinoamérica, Pantaleón y las visitadoras, estaba pensando, la Casa Verde, estaba pensando en uno de los libros de Padura, La novela de mi vida, donde también, que es la vida del poeta Heredia pasa y escribe sus poesías en un prostíbulo a partir de su relación las pinturas, con una prostituta. Sí. O sea que esto era habitual en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ahora, no solo los polacos tenían casas de tolerancia, me imagino, que habría colonias o habría competencia de italianos, de franceses, de... ¿Cómo era eso? Había italianos, había franceses. Los franceses eran bastante fuertes en lo que se refiere al negocio de la trata de mujeres, trata de blancas, se decía en esa época. Que habitualmente venían engañadas, les prometían algún trabajo o eso... No te creas, Mirá, si vos... No es tan así. No es tan así. O sea, son mitos que se han ido construyendo. Era mucho más fácil traer a una prostituta que estaba trabajando allá. De hecho, cuando hacían las revisaciones médicas, en la primera visita que hacía la mujer recién desembarcada, casi el 15% tenía sífilis. O sea, vírgenes no eran, no sabemos si eran prostitutas, pero te doy un dato, por ejemplo. Para fines del siglo XIX, una prostituta en Polonia o en San Petersburgo, que era la capital del Imperio Ruso en ese momento, ganaba, por lo que era el contacto con un hombre, ganaba más o menos el equivalente a lo que podía salir 1 litro de leche, 1 kilo de pan. O sea, nada. Y cuando vos encontrás en los archivos de Buenos Aires lo que ganaban las mujeres, las mujeres tenían montones de anillos de oro, tenían un guardarropa espectacular, tenían cuenta y le mandaban plata a la familia. Entonces eran más baratos. Era mucho más fácil traerse una mujer con experiencia allá, que no iba a generar ningún problema,
que estar buscando en las aldeas chicas. Seguramente eso pasó también. Bueno, y el tráfico de mujeres, aparte era un poco también la popular de venir a Buenos Aires, decían que era, si venía a Buenos Aires era por prostitución, ya era casi un paradigma dentro de esa época, bueno, venir a Buenos Aires. Para tener en cuenta que oficio. muchas mujeres venían solas, pero también el mito está montado en que muchas mujeres venían a reencontrarse con el esposo y había venido 2, 3, 4, 10 años antes. Claro. Y obviamente muchas mujeres venían solas, pero venían a reencontrarse con su el pareja. esposo, obviamente. Y el mito que hacías referencia, nos tenemos que ir a un corte, pero bueno, venían al Río de la Plata. Claro. Así que la promesa era Sí. bastante interesante. Bueno, nos vamos a una pausa en el programa de hoy de Tenemos Historia y después seguimos conversando con José Luis Carsi sobre Tmein, que es los judíos impuros. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es bastante complejo. Es la historia de la Suite Migdal, mucho más conocida como la historia de la Suite Migdal, y es un poco la historia entre nosotros en la década del 30 del oficio más antiguo del mundo, dicen. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita José Luis Carsi con un tema que no les quiero contar las cosas que decimos en los cortes porque el tema continúa, que es esta historia de los judíos impuros, la historia de la Suite Migdal. Lo de judíos impuros también me gustaría aclararlo ahora, tiene que ver con que la comunidad los rechaza y en algunos casos no les permitía el enterramiento en cementerios judíos, para lo cual había que pagar unas coimas tremendas para disfrazar esa cuestión de que no eran impuros, ¿no? Construyeron sus cementerios, pero quedó pendiente un poco la respuesta del origen del nombre. Bueno, claro, el tema del nombre hay dos vertientes. Una que tiene que ver con una persona que había sido en sus orígenes presidente de la primera asociación de estos tratantes rufianes y se llamaba Luis Migdal, que en realidad no se llamaba Luis es una castellanización del nombre. Y otra que Luis Migdal, Migdal, y eso seguro que es eso. Migdal quiere decir, Suite Migdal quiere decir gran fuerza. Entonces cuando le hacen de alguna manera por imposición cambiar el nombre, ellos eligen uno que todavía redobla la apuesta y de alguna manera encriptado para que solamente lo entiendan los correligionarios. Nos cambiamos el nombre, pero que acá seguimos estando como la gran fuerza. Esa también podría ser una posibilidad. Claro, un negocio de varios millones de Y dólares. te voy a hacer una pregunta curiosa. Seguramente hablaban yiddish, no polaco, ¿no? ¿O hablaban de todo? Ruso, polaco, hablaban yiddish. yiddish, hablaban una lengua más valesca que tiene que ver con la zona de Rumania. Ah. Sí. No te puedo decir exactamente qué idioma hablaban. O sea, hay un acta de 1926 de la propia sociedad que en aquel momento se llamaba Varsovia, que después O sea, hacían cambia el actas nombre. de directorio contando hoy Tenían trajimos que 14 hacerlas chicas. para llenar tenían que hacerlas para llenar las formalidades de la sociedad benéfica, que de alguna manera usaban como pantalla y que por otro lado también funcionaba estrictamente, porque ellos tenían un cementerio, tenían una sede social en la calle Córdoba, muy importante, tenían un templo. ¿Y por qué tenían todas estas cosas? Todas estas cosas las tenían justamente porque habían sido por impuros expulsados de la colectividad. Claro. Y entonces de alguna manera ellos Armaron su colectividad paralela. exactamente, como una especie de Robinson Crusoe que trata de armar otra vez todo lo que había perdido. Ellos expulsados armaron y eso los visibilizó, a diferencia de franceses, ¿En italianos y qué los propios año argentinos. empiezan a que no operar? tenían. Para que nos ubiquemos un poquito en el tiempo, porque hasta ahora habíamos hablado de los fines del siglo XIX. Como operar, los primeros que llegan acá son rumanos hacia 1870, que de alguna manera deben haber sido también los impulsores de la ordenanza para la prostitución, porque vos después te fijas los primeros prostíbulos autorizados que abren y el 80% eran ellos. O sea que de alguna manera se beneficiaban ellos con ciertas imposiciones que hacía la ordenanza con respecto a las casas, había que tener mucho dinero para abrirlas, había que someterse a ciertos controles y bueno, ellos los podían pasar, cosa que por ahí el criollo, el español que tenía una casita chiquita en ese momento, quedaba excluido del negocio. Después, en 1906, se organizan como Sociedad Varsovia, después de bastantes luchas internas entre ellos mismos, y a hay partir un de ese corrimiento momento... de rumanos a polacos, digamos. Principalmente los rumanos y polacos trabajaban juntos, pero se puede decir que sí, que había una sociedad que se llamaba primitivamente Ashkenazi, que eran los que serían los polacos, y había otra sociedad que trabajaba de forma paralela. Después queda la Varsovia
y otra que se llama Ashkenazun. O sea, hay varios cambios de nombres, pero si bien había rumanos y polacos, todos trabajaban en comunidad, tenían el mismo cementerio. ¿Operaban solo en Buenos Aires o también en la provincia, en la capital o en la provincia y en otros lugares del país? Tenían ramificaciones, o sea, ellos tienen su sede social por una formalidad en Avellaneda, porque el cementerio que abren es en Avellaneda y bueno, le pide el gobierno de la provincia justamente que tenga radicada ahí su sede social, aunque la verdadera la tiene en la calle Córdoba de acá. Y operaban con prostíbulos en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la capital federal, Rosario, Córdoba, Mendoza. En el libro, en el capítulo 2, el desembarco, aparece una dirección, Corrientes 509, era uno de los prostíbulos. Fue uno de los primeros prostíbulos que se abrió, que tal vez no era la Varsovia, era de gente que en sus orígenes fueron los primeros polacos o rumanos o ashkenazis que llegaron acá al país. Que me decías en el corte que esa no es la numeración actual de la calle Corrientes. Corrientes 509, en la actualidad es Corrientes 1283, hay un teatro en ese lugar y aparte Corrientes ahora es más ancha que en aquel momento. Claro, Así cierto, que ha habido bastantes demoliciones y cambios. Aparte había como una zona había una zona de prostíbulos en la zona de La Valle, Viamonte, era un lugar... Bueno, 25 de mayo... Sí, pero no por eso, porque 25 de mayo, era eso, ¿no? El 25 de mayo, pero el 25 de mayo, esto es más un poquito más lejos, ¿no? Es la zona del 25 de mayo que conocíamos cuando éramos más chicos, que era, aparte era el lugar del puerto, en donde venían los marineros. Bueno, claro, estaba la cercanía del puerto. Esto era una zona que me llamó la atención, que estaba no te olvides más que había un céntrica. templo, estaba el templo ahí cerca, cerca de Plaza Lavalle está el templo. Claro. Fines del siglo XIX. Claro. Bueno, está cerca sobre la de calle Plaza Libertad. Lavalle estaban todos los baratijos, las fondas, un montón de comercios de la colectividad y los prostíbulos, porque ¿qué cosa estaba? Que había muchos hombres. La estación de tren, donde está el Teatro Colón, y enfrente estaba el parque de artillería, donde estaban llenos de soldados. O sea que era una zona donde había muchísimo movimiento de hombres, jóvenes, solteros. Y entonces ahí estaban los prostíbulos. Y el Palacio de Tribunales. Pero eso, básicamente, como explicás en el libro, es a fines de siglo y los comienzos del siglo XX. Después empiezan a mudarse a la zona de Once, porque aparte son excluidos los prostíbulos por una reglamentación. Tienen que salir de la parte que sería más céntrica en aquel momento de la ciudad y se van a Once, siguiendo también de alguna forma la colectividad, porque todos sabemos que es un barrio típicamente judío. ¿O no? Y la estación de trenes también. Claro, sí. claro. Siempre buscando un punto donde hay mucho tránsito y movimiento de personas. Me gustaría, no sé si te parece, contanos un poquito de cómo estaba armada esta sociedad de los rufianes, si hay algunos nombres para mencionar y si había otro tipo de actividad vinculada al delito en realidad en parte no era delito, es mi contradicción. Claro, ese es el tema. Eso es uno de los puntos esenciales. Por no eso. era delito, al contrario, una actividad permitida. Hoy lo vemos desde nuestro lugar como delito, se me escapó, porque hoy es delito y claro. Bueno, es que es así, tenemos que ver la historia desde el punto de vista de que se vivía en ese momento. Lo que era Argentina era delito la trata. Correcto, que eso también lo era. Pero la prostitución y el gerenciamiento de los comercios donde se prostituían las mujeres no era delito. Pero los documentos que vos estuviste estudiando y los archivos que visitaste te permiten deducir que el porcentaje de trata no era tan elevado como se suele decir. En realidad, claro, o sea, si nos ponemos a ver, hay que pensar que acá hay un actor que siempre fue corrido a la escena, y no es casual, es el actor que se llama Europa y el sistema de exclusión que había en Europa. Claro. ¿Sí? O sea, los judíos, ya de por sí, cualquier judío tenía condiciones de vida pésimas. Y el resto de la gente que trabajaba 14, 15, 16 horas por día, no había domingo, o sea, se trabajaba los 7 días de la semana. Se vivía muchas veces en el mismo lugar que se trabajaba y las condiciones eran muy malas. Entonces, realmente, Argentina y Estados Unidos eran mecas donde la gente quería irse. Y si venía alguien y te decía, che, mira, vos te estás prostituyendo acá, ¿querés prostituirte en Buenos Aires, que vas a ganar mucho más? Y había muchas posibilidades que esa mujer fuera. Era un país de inmigrantes solos. Es decir, la desproporción entre hombres y mujeres a principios de siglo fue muy alta. Había una necesidad fisiológica, si uno lo quiere ver desde algún punto de vista. La llegada de mujeres engañadas en general se producía por hombres que las engañaban, pero era de manera prácticamente individual. O sea, hay muchos casos, vos agarrás los archivos policiales y ves que la mujer denuncia al marido porque le había llevado a un prostíbulo el marido, pero habían llegado acá y habían pasado 4 o 5 meses y cuando el hombre se dio cuenta que iba a ganar plata de esa manera, llevaba al prostíbulo. Pero la organización Suimigdal
como organización en sí misma, no trabajaba de esa manera. Era una mancomunidad de individuos que cada uno hacía sus negocios de manera particular. Y en algunos casos sí habrá habido engaños, pero también en otros casos no los hubo, y muchas veces el moralismo que nos imponían de Europa decía justamente que había una trata, pero para excomulgar sus propios pecados, ¿sí? Pero había un sistema de exclusión en Europa. Antes de irnos a la última pausa, te voy a dejar una pregunta pendiente, porque entre los muchos mitos que existen sobre esta historia de la Schmidt-Gall, está el de que muchas fortunas tuvieron su origen en esto. Inclusive se habla de apellidos y familias famosas, familias que después han tenido emprendimientos como laboratorios, compañías de neumáticos, hay de todo, ¿no? ¿Encontraste algo de eso? Pero me lo vas a contar después de la pausa. Nos vamos a una nueva pausa en Tenemos Historia y después seguimos conversando con José Luis Carsi sobre los judíos impuros, historia de la Schmidt-Gall. Soy Emilio Perina, seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y va a estar en YouTube en las próximas semanas, y que también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, de Twitter, y ahora tenemos una página Historia Hoy, www.historiahoy.com.ar. Bien, me lo voy a tener que anotar. El programa de hoy se lo estamos dedicando a los judíos impuros, que no es mi caso, creo. La historia de la Schmidt-Gall. No estamos hablando de este tipo de pureza. Claro, no creo. Y bueno, una historia de inmigrantes, una historia que se mezcla con el lunfardo, con el tango, con una actividad que en principio era legal y muy lucrativa, porque la pregunta mía del final del bloque sobre si había fortunas que se habían amasado, sin duda había fortunas. El punto es saber si tienen que ver con otras ramificaciones de industriales, de banqueros, de actividades económicas, de familias que después fueron muy famosas, ¿no? Así que me gustaría que mencionaras, bueno, primero, de esto me decías que no hay documentación y que es muy difícil. Es muy difícil poder probar al día de hoy lo que había sucedido hace 100 años y si esas familias lucraron a través de eso con otro tipo de comercio lícito. Había un caso de un señor, Rubinstein, que era presidente de una de las sociedades Ashkenazim, que era conocido porque tenía 2 tiendas de venta de telas, una en la calle Corriente, muy importante, y traía de contrabando la tela de Uruguay. Así las mismas lanchas que usaba en algunos casos para traer a las mujeres de contrabando, porque era mucho más fácil desembarcar en Uruguay y después hacer un viaje de Uruguay acá, por el tema de migración y todo. Bueno, las mismas lanchas que usaba para traer a las mujeres traía telas también. Y ese era un tema muy conocido, pero después de ahí a la actualidad es muy difícil encontrar archivos. Y no hemos dado casi nombres de quiénes fueron los directores, porque si hay actas, hay firmas. Y además después está la investigación del comisario Alzogaray. Los votos policiales. Bueno, por eso, quería prontuario. No me vi los prontuarios, por eso le estoy preguntando a José Luis. No, el libro está. ¿Quiénes fueron los más? Están los prontuarios en el libro. Hay una pequeña reseña, en realidad no es una pequeña reseña, hay varios cientos de individuos que están, los que están prontuariados tienen su número prontuario y una pequeña biografía criminal, por llamarlo de alguna manera. Como decíamos hace un rato, el negocio de la prostitución era lícito, pero había ciertos temas, como por ejemplo traer mujeres engañadas o la trata de blancas, que eso no era lícito. Y además habría un problema con las menores también, ¿no? Sí, lo de las menores, vos fíjate que cuando hacen el reglamento, cierta hipocresía siempre hay, porque la mujer podía ejercer a partir de los 18 años. ¿Sí? Podía tener contacto con un montón de hombres por día y cobrar por esa actividad. Lo que no podía era casarse, necesitaba la autorización de los papás. Ni votar en esa época. Porque tenía que tener 22 años para casarse. Es interesante, leí que que más o menos el cálculo era 60, 70 relaciones por día. Es decir, que para que sea... leí eso, no sé si era para tanto. Debe ser algún caso aislado y un poco exagerado en algún día de fiesta, pero no era para tanto. No era para tanto, pero no te dan los horarios. Había también estipulados horarios, aunque seguramente tampoco los cumplían los horarios en su
totalidad. Existía ya la famosa frase "su turno, señor". Y debían ser turnos de 5 o 7 minutos para que te dé ese número, más o menos. Pero mira, otra cosa del reglamento es cerca que... a los regimientos podía haber sido. Otra cosa del reglamento muy curiosa es que si la mujer podía comprobar que se había prostituido antes de los 18 años, también podía prostituirse legalmente, por llamarlo de alguna manera, dentro de este reglamento que había. O sea que chicas de 15, 16 años podían hacerlo. También tenemos que poner en contexto que a esa edad ya se casaban las mujeres. No, y en los hombres iban a la guerra a los 16 años. Sí. Esta organización, ¿como cuántos miembros calculás que llegó a tener? No digo mujeres trabajando y ejerciendo la prostitución, sino en la organización. La Varsovia, que después es la que terminamos conociendo como Swing Migdal, 250, más la otra sociedad Una Ashkenazum, bruta organización. como 400 miembros. O sea, se pagaban unos 400 sueldos mínimamente y seguramente todos con buena retribución, ¿no? Aparte te hago una aclaración, los miembros de la sociedad disfrutaban de hacer donaciones muy importantes, porque eso los ponía en un nivel destacado dentro de la organización. Claro. Entonces, cuando ellos compran en el año 26 una casa en la calle Córdoba 3280, era una casa muy suntuosa, 650 metros cuadrados, calefacción, ¿La numeración es la actual de Córdoba? Sí. Ahora hay un edificio, esa casa se tiró abajo. Esa casa, cuando compran esa casa, hacen una colecta para la compra y después hay que hacer todo lo que es el mobiliario de la casa, y ahí hacen colectas y donaciones particulares, y cuanto más grande la donación, más destacado era el personaje. Entonces eran gustosos de dar dinero, así como eran gustosos de ir al teatro y ponerse pieles y joyas para que los demás lo vean, y pagar a la compañía de teatro en Yiddish, que fueron las primeras que vinieron a la Argentina, pagadas y promovidas por esta gente. Hablaban de 50, lo vi en un par de lados, que hablaban de 50 millones de dólares al año, que era un negocio más o menos de esa envergadura. Era el comisario Alzogaray que hizo ese cálculo, sí, pero habría que replanteárselo un poquito el cálculo. Sí, aparte no sé si estaba hablando dólares de entonces o dólares después, no sé cómo, habría que hacer la reconversión. Bueno, estás mencionando al comisario Alzogaray y yo quiero que hablemos un poquito de dos personajes que aparecen en el libro. Uno es la historia de Raquel Lieberman, una historia que creo que también hay un libro, una biografía, algo había de Sí, eso, hay ¿no? un libro muy interesante, es una novela de Mirta Shalom, que ella es la primera que realmente de alguna manera descubre la historia de Raquel Lieberman, porque Raquel fue la que hizo la denuncia que de alguna forma terminó con esta organización, no por por el canal de la justicia, sino por la exposición pública que tuvo la organización. Porque la justicia no encontró elementos de prueba como para condenarlos. Pero a través de la exposición pública y a través del antisemitismo que crecía en la década del 30, la organización terminó desmantelada. Mirta encontró las cartas originales que Raquel le mandaba al marido, que ya había venido un año antes a la Argentina, y a partir de eso pudo reconstruir la historia. Y esta mujer, que estuvo en un prostíbulo durante 4 años, hace una denuncia en la comisaría séptima en 1929, a fines de ese año, con el comisario Alzogaray, y a partir de eso se gesta todo el proceso judicial. ¿Pudiste ver inclusive el libro de actas de la comisaría, el libro de calle, creo que se llama, que es donde se radican esas denuncias? Hay libros de notas, que es donde se pasa toda la actividad que se hizo durante el día en la comisaría. Sí, son muy interesantes porque aparte te dan un pantallazo muy general de todo lo que sucede en el barrio, no solamente con los prostíbulos, sino la vida común del barrio y cómo se manejaban. Bueno, hace 31 años que el Archivo General de la Nación le reclama a la Policía Federal, y ya son 5 reclamos o 6 por lo menos, yo estoy en la misma tarea, que entreguen esos libros que la Policía Federal guarda, Dios sabrá por qué. Yo creo que en parte porque hay algunas cosas turbias de negocios que se hacen con esos libros, que se le da acceso a ciertos investigadores y a otros no, y como sabemos, cuando existe eso hay cabinas de peaje para pasar. Justamente el interés del archivo tiene que ver con lo que acabas de decir, que en esos libros es un mapa de la sociedad en realidad, de cómo se vivía, no solo un mapa del delito, sino de la vida en ese barrio. La vida cotidiana del barrio, y te digo que los que estaban en mejores condiciones, que yo pude ver de 1860 más o menos hasta, digamos, 1920, eran de las 5 primeras comisarías, de la primera a la quinta. Después los demás no están, y muchos lamentablemente han tenido procesos de descomposición por mal conservación. En particular hay un grupo de la Universidad de San Andrés que se llama Crimen y Sociedad, supongo que lo habrás visto en internet, que son los que más vienen reclamando por esta información, y bueno, estamos luchando a ver si
si la encontramos, porque suele cambiar misteriosamente de depósito, y si la podemos poner en manos de los investigadores y de la sociedad, que es el verdadero dueño y no la Policía Federal. Y bueno, la historia de Raquel, ella es la que inicia la denuncia y que va a tener esta consecuencia novelesca. Dejemos el próximo bloque para que cuentes la actuación del comisario Alzogaray y todo lo que podamos definir en favor de quién fue quien hizo la gran investigación, tío de María Julia y su padrino, nos decía Omar. Hacemos una nueva pausa en Tenemos Historia y seguimos conversando con José Luis Carsi sobre los judíos impuros, una historia de la Simigal, un libro de muy reciente aparición y lleno de documentación, de fotos, muy interesante. Último bloque del programa de Tenemos Historia de hoy. Nos visita José Luis Carsi sobre los judíos impuros, historia de la Simigal. Lo editó, y eso me había olvidado de marcarlo, Maipue, así se dice, es una palabra mapuche que significa sembrar, me decías. Una editorial que ha hecho un trabajo, por cierto, muy parece prolijito, ¿no? Esta organización que ejerce una actividad que en principio todavía es legal, va a ir enfrentando, me imagino, con el tiempo, opinión pública que va cambiando la relación con la prostitución. Ahí debe haber ejercido la Iglesia, en el caso de la Simigal, cierto antisemitismo. No tengo claro si persiguieron igual los prostíbulos franceses que a los prostíbulos españoles, o a esto que estaba organizado por un grupo mayormente de judíos polacos y bueno, de otras nacionalidades también. Empieza como un movimiento en la opinión pública para moralizar y cambiar estas prácticas y cerrar las casas. ¿Hay como una discusión o simplemente el escándalo estalla cuando esta mujer hace la denuncia y toma conocimiento público que pueda haber trata, cuando Raquel Lieberman hace la denuncia? Mira, yo te voy a contar una pequeña historia para que hay ponerse en una tema. foto de un acto de gente protestando contra la trata. Sí, esa es una sociedad argentina que hacía Contra la lucha la contra la trata de blancas, blancas. claro. Sí, la foto que está en el libro, si no me equivoco, es de 1908. Uh-huh. Yo te cuento, mira, por ejemplo, en el año 19, en la época de la Semana Trágica, Sí. Se persiguió no solamente a los obreros, se persiguió a los judíos, se quemaron bibliotecas, imprentas, Sí. pero curiosamente... Lo hemos tratado ese tema. Sí, curiosamente efectivamente. hubo mucha gente que hasta se forzaron las puertas de la casa, se entraron a las casas de familias, se llevaron detenidos, hubo torturas en muchas comisarías porteñas a judíos. Hubo degollados, hubo asesinatos. Pero sabes que en ese mismo momento, en esa misma semana, no hubo ningún procedimiento en un prostíbulo. Porque había por parte de las autoridades y la fuerza pública la idea de que justamente el prostíbulo de alguna manera contenía toda esa efervescencia de los hombres. Claro. Entonces, si van al prostíbulo, está bárbaro. Lo que No no queremos que tocan a la vayan a la chica marcha, sociedad, claro. no queremos que vayan a la marcha, y los judíos que manejan los prostíbulos de alguna manera a nosotros no son funcionales. Los judíos que no queremos son los que vienen con esas ideas raras de Europa para cambiar la sociedad. La idea era que esto era una válvula de escape. Fíjate que fue en el 19 y la Revolución Rusa en el 17, y los judíos que venían claro. de Rusia y venían con esas ideas, y realmente esos eran los que había que tener cuidado. Los otros, los que manejan el prostíbulo, no son funcionales. Aparte deben haber dejado su viático, ¿no? Seguramente, aparte los dejaban ya de por sí cobrando las multas y las tasas, o sea, el prostíbulo daba, en un momento le dio a la municipalidad una renta fabulosa, era el negocio que más daba, siendo tal vez había 40.000, o sea, de todos los negocios que había, no te voy a decir el dato justo, por ahí, no me acuerdo exacto, pero de todos los negocios de la municipalidad, si los juntabas todos, prácticamente los que más daban eran los prostíbulos.
que eran muy pocos en cantidad. Y después, lo que vos me preguntabas, Emilio, para la década del Cuando 30... Cuando muy pocos, ¿qué podría haber? ¿20, 30? No, hablamos, 400, 500 por hablamos ahí. de 200, por ejemplo, en un momento 200 prostíbulos con más o menos 50 mujeres, 40 mujeres cada uno. A veces podían tener 5, a veces podían tener 10 o 15. En Capital no. Tal vez si te vas a la provincia de Buenos Aires, donde la cosa era un poco más laxa todavía, sí, había lugares que tenían 60 mujeres. 60 mujeres, salas de cine, cine pornográfico, obviamente. Sí, sí. Pero si en el año 908... Filmado en la Argentina. Si había películas filmadas en la Argentina. Si en el año 1908 había una asociación que se dedicaba a combatir la trata de blancas y la prostitución, me imagino que de alguna manera hubo como un movimiento, inclusive estoy pensando ya no solo en la iglesia, el socialismo de Alfredo Palacios y de Juan B. Justo y de Alicia Moro de Justo, que tenía reglas morales tan estrictas. Me acuerdo que el gordo Corbier contaba una historia que el partido lo suspendió porque lo vieron saliendo en una situación rara con una señorita y que tuvo que soportar. Corbier, precisamente el autor en toda esa historia del gran artículo sobre el pogrón de Buenos Aires. Sí, de bueno, y sobre la 1919. masonería, sí. Sí, pero sobre todo ese artículo que citábamos recién es el que, citando los archivos de las embajadas, demostró que los muertos habían sido entre 1.500 y 5.000 en esa semana, y sobre todo en el barrio de Once, ¿no? Pero quiero volver. Aparece esta denuncia y aparece la figura del comisario Alzogaray. ¿Y cómo se van más o menos desarrollando los hechos? La prensa la toma, crítica se prende. ¿Qué es lo que ocurre para que el tema llegue a los medios de aquella época, fundamentalmente los diarios y algo la radio, y tenga trascendencia? Y sí, exactamente. Mira, hay la actuación del comisario Alzogaray y también estaba la Sociedad de Protección a las Mujeres y las Niñas, que era una sociedad judía, la Ezras Najim, que de alguna manera también estaba apoyando esta denuncia. Dio muchísimas pruebas, convocó a gente para dar testimonios. Pero el tema es que la denuncia, si bien en la prensa tuvo una gran difusión, un fuerte impacto, en el proceso judicial termina cayendo por una serie de malos manejos, tal vez si se quiere, y por una serie de... Bueno, lo raro hubiera sido que el Poder Judicial hiciera algo, ¿no? Artilugios económicos. Mirá la historia argentina y el Poder Judicial te falla siempre, digamos, ¿no? Pero te falla en el sentido que no cumple su rol. Fíjate que esta denuncia empieza en el gobierno de Irigoyen y termina rápidamente en el gobierno de dictadura del 30. Uriburu, justo. Y muchos de los proxenetas a los que se le debería haber aplicado la ley de residencia y mandarlos a su país de origen, no se les aplica justamente por ese concepto que tenían de haber servido a la patria de algún modo, y los empiezan a mandar al Uruguay, y mandan como 100, 120 proxenetas al Uruguay, y los medios de Uruguay, vos me preguntabas la prensa, los medios de Uruguay dicen que ellos recibirían gustosos obreros que son los que están luchando contra el gobierno inconstitucional de la Argentina, pero que no le manden a esta gente porque esta gente no le va a causar ningún bien al país. Bueno, la organización termina sin embargo, la prostitución desbaratándose en Uruguay duró por mucho la más prensa. que la prostitución legal en el Uruguay duró muchísimos años, hasta la legal 60 y pico, ¿no? 70 y pico. 70 y pico, bueno, vos sabrás por qué lo decís. Y Alzogaray después escribe un libro sobre esto. ¿Y qué cuenta él en ese libro? Mirá, lo que cuenta en el libro, primero, si empezás a leer entre líneas, te das cuenta que el libro es una tribuna de opinión para hablar mal del gobierno de Irigoyen. Y en segundo lugar, lo que cuenta en el libro también, que se siente decepcionado con porque él siente la que hay un dictadura, porque entramado. a él lo sacan de la fuerza. Ajá. Al poquito tiempo que la revolución toma el gobierno, a él lo sacan de la fuerza, lo excluyen, y realmente se siente un poco decepcionado con esa actitud. Pero él cuenta, sí, de alguna manera también cuenta los pormenores de lo que era la organización, de cómo actuaban, da los nombres de muchos o de casi todos los componentes. ¿Y la organización tenía relaciones con los punteros políticos en las parroquias? ¿Había eso también? Había una conexión. Que eso seguramente es lo que le molestaba al Alzogaray. Alzogaray la exacerba seguramente,
Pero sí, había una conexión, pero también había una conexión con la policía. Te digo que la policía concurría a las fiestas de los rufianes o los casamientos, y no la policía de la gente, ¿eh? El jefe de la policía, el subjefe de la policía, el comisario. Tanto es así que, retrotrayéndonos un poco en el tiempo, en 1910 hay una orden secreta, pero por suerte la orden secreta siempre una quedaba en el archivo. Las órdenes secretas se debían destruir. Iban a las comisarías y después se destruían. Bueno, hay una orden secreta, una orden del día, que le dice a todos los subordinados que dejen de concurrir a las fiestas que organizan los rufianes, que dejen de estar presentes en cada tertulia que hacen y cada invitación, que dejen de alguna manera también de recibir los sobornos, porque no son dignos de esa situación. Pero después la prensa, cuando publica estas situaciones, te habla así, justamente, del jefe de la policía, del comisario de acá, del comisario de allá. O sea, había una relación bastante fluida entre unos y otros. Y de vuelta, no sé si encontraste algún tipo de influencia o planteo del sector que siempre ha planteado esta cuestión, es la Iglesia, digamos, ¿no? Que ¿aparecen en los expedientes alguna relación o vinculación con la Iglesia? No, con la Iglesia no aparece absolutamente nada, pero en los archivos que visité mayormente no son, o sea, son policiales, son médicos, son municipales, pero en la prensa o en estos archivos no aparece nada. Bien, nos quedamos sin tiempo. El que quiera continuar en esto va a tener que leer el libro, me parece, ¿no? Parece que es lo que corresponde. No, una perspectiva muy inteligente, muy, porque se está ubicando en el tiempo, no es esas cosas que, bueno, partimos, no, esto es malo, no, en ese momento era un negocio, era legal, esta era una sociedad que, bueno, fines de lucro, bueno, en fin, es muy interesante el planteo que hace José Luis, la verdad que muy interesante como lo planteaste, muy bien, y aparte un tema que llega a la vida, aún hoy, viste, nuestro idioma, nuestra cosa prostibularia que queda, el cafillo por el caftán que usaban, o el tirar la chancleta por esa costumbre que tenían de no escaparse con los zapatos, en fin, hay muchas cosas que después pasan al tango y al folclore todos los días. Ahí lo tenemos que traer a Oscar Conde para hablar de lunfardo. Lo hemos hecho, sí. Es la persona. José Luis, gracias por venir, y me quedó mencionar el documental, ¿no? Porque en algún momento se verá en los cines, ¿eh? Sí, esperamos que en poco tiempo. Hay un documental que se llama Impuros. Impuros. ¿Vos trabajaste en el guión también? Fui convocado para hacer una especie de raconto de esta situación. José Luis Garci, muchísimas gracias por acompañarnos y por este libro, y lo recomendamos, ¿eh? Main, los judíos impuros, historia de la Suite Migal, que editó Maipue. Omar, nos reencontramos la semana próxima. Vamos a estar acá. Estaría bueno un tema sobre ley seca, alguna cosa así, ¿no? Para complementar, digamos, la fiesta. Buenísimo. Es un tema que me encanta porque te muestra la hipocresía y el ingenio. Bien, la semana que viene los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Pase una buena semana.